En el vídeo anterior dejamos el coche un poco más decente por dentro, limpiamos el motor e hicimos los mantenimientos. Y en este ya tocaba ponerse con todo lo de fuera. Hay que empezar diciendo que en un coche como este, con estos años y kilómetros, lo más barato y rápido sería comprar las piezas que estuviesen mal de un desguace. Seguramente el capó y las aletas no valdrían mucho y no serían difíciles de encontrar en el mismo color. Pero como este coche lo estoy usando también para aprender a hacer estas cosas, pues me da igual si queda mal, porque peor la verdad es que no va a quedar. Así que al lío, empecé lijando todo el capó con una lija de 400, hay que quitar todo el brillo y profundizar en las zonas donde la laca esté saltada. Esto me arrepentiré más tarde porque al no usar una interfaz entre la lija y la lijadora dejé unas marcas terribles. Luego quité estos emblemas porque aparte de que no me gustan, por el otro lado estaba roto y no iba a comprar el repuesto. Ahora empecé a quitar todo el frontal, lo primero que hay que hacer es quitar esta rejilla y empezar a quitar pues todos los tornillos que lo sujetan, como estos que le habían puesto, pero que estos no son de serie, simplemente era porque ya había tenido un golpe antes por esa zona. En este llevaba sobre todo por debajo y la zona de los pasos de rueda. Una vez lo tengas descolgado tienes que quitar las conexiones de los antiniebla y ya lo puedes quitar completamente. Con la aleta no sabía si arreglar la puesta y al final pues me decidí y la quité. Lo primero que hice fue marcar dónde estaba para luego al volver a ponerla pues que estuviese en el mismo sitio y quedase todo cuadrado. Para quitarla no sabía dónde estaban todos los tornillos, así que empecé a quitar todos los visibles. Y ya tirando de ella pues vi que tenía un tornillo por dentro del coche y luego un par por dentro de la aleta. Que desconectar el intermitente lateral y ya la tendríamos fuera. Ahora ya me puse a preparar el coche y empapelarlo todo. Y me puse con la aleta. Primero la limpié un poco por dentro para trabajar mejor. Y como se ve, pues tiene un golpe bastante importante que seguramente no merezca la pena sacarlo, pero bueno, yo me lié ahí a martillazos. Y la verdad es que salió todo el golpe, aunque en algunas zonas quedaron algunos bultos. Pero bueno, seguí dándole por fuera y por dentro y al final quedó bastante bien. Y bueno, aquí ya empecé a preparar la masilla. Las cantidades entre masilla y catalizador pues es un poco casi a prueba porque en función de la temperatura que haga donde estés pues se te va a secar antes o más lento la mezcla. Yo empecé a hacerla en un cartón pero luego vi que era mejor ya directamente en las paletas. Y aquí pues seguramente le sangre en los ojos a todos los chapistas del mundo, pero bueno, era mi primera vez. Aquí como veis se me secó un montón de masilla porque le eché mucho catalizador y tardé demasiado en darla. Luego también intentaba dar la mínima masilla para luego no tener que lijar, pero casi era peor porque tenía que repetirlo varias veces porque no cubría al estar tan mal la pieza. Si te queda tan mal como a mí, pues no te preocupes porque siempre puedes lijarlo y volverle a dar y repetir las veces que necesites. Al final lo que tienes que hacer es pasar el dedo y ver que no quede ningún escalón. Y después de muchas correcciones la verdad es que no quedó nada mal. Y aquí ya empecé a limpiar la pieza para darle el aparejo. Y en principio quería hacerlo todo a spray porque no tenía pistola y no quería liarme mucho. Lo mejor hubiese sido quitar el capó para ponerlo en vertical y así poder pintarlo mejor, pero no me quedaba espacio en el garaje. Primero le di una mano muy suave y luego ya le di otra más cargada. Lijé todo con una lija de grano 1000 para igualar las imperfecciones y aquí ya me puse a pintar con el spray del código de color del coche. Y bueno, la verdad es que me encontré con dos problemas. El primero es que la pintura no cundía nada. Con 2 botes de sprays apenas me dio para pintar todo el capó. Y después, cuando el spray se quedaba sin fuerza, pulverizaba la pintura, quedando gotitas y como granulado. Después del fiasco con los sprays, como todavía me quedaba pintar el paragolpes y las aletas, compré una pistola de pintura y volví a pedir de nuevo el aparejo y la pintura con el código de color del coche.
Y bueno, obviamente con la pistola pues se hacía muchísimo más rápido, más cómodo y el acabado era muchísimo mejor. Y mientras se secaba el aparejo, pues fui arreglando el parachoques, que estaba fatal. Lo primero que hice fue quitar toda la pintura que estaba saltada, para eso usé la pistola de aire. Y luego ya me puse a arreglar todas las grietas que tenía. Primero lo sujeté todo con un poco de cinta americana y luego ya le empecé a poner grapas con la pistola. Yo aquí también le soldé un poco de plástico para hacer un poco de refuerzo, que aunque no sea el mismo plástico del parachoques y no suelde del todo bien, pues algo hace. También le añadí plástico por fuera y para quitar el exceso pues lo lijé. Y para reparar las imperfecciones se puede usar la misma masilla que para la carrocería, pero hay una especial para plásticos que es elástica, entonces cuando se seca no se crean grietas o se parte si te dan un golpecillo. Pero el proceso es el mismo, echar la masilla y luego lijar hasta que quede todo suave. Después limpiar muy bien la pieza y echar el aparejo. Una vez seco el aparejo hay que lijarlo y asegurarse de que quede todo más o menos homogéneo. Después ya puedes preparar la pintura, que en este caso viene lista al uso. Lo suyo es que ajustes la pistola y practiques en un cartón o en un papel o lo que sea, pero yo como soy un ansias pues nada, practiqué 1 segundo y medio y ya me puse a pintar. Bueno, lo primero que recomiendo es que despejéis toda la zona alrededor, porque luego te vas chocando con cosas, el cable se te va enredando. También vi muy importante ubicarte en el medio de la pieza para así ir pivotando con tu cuerpo y no tener que dar ningún paso, porque esto hará que tengas que parar de pintar y luego volver a empezar, y eso puede hacer que quede bastante mal. Primero pintaba todos los bordes y luego ya empezaba con el relleno. Una de las cosas que vi es que tanto la pintura como el aparejo no tapan los desperfectos, es decir, si lo ves antes de dar el aparejo, seguramente se vea también después. Y esto me pasó con el capó, que la verdad es que daba bastante pena una vez seco. Sé lijar y repetirlo, pero dije, mira, voy a preparar el barniz y le doy la capa de barniz, y luego ya si veo que queda muy mal, pues lo repito. Ya como había cogido un poco más de soltura con la pistola y como me daba un poco más igual la pieza porque la daba por perdida, pues fui con un poquito más de calma y la verdad es que con esto me salió mucho mejor. Al final con la aleta ya pinté sin miedo, cargando la pintura y dando las pasadas muy lentas. Y la verdad es que quedó mucho mejor de lo que me esperaba, incluso se camuflaron muchos de los defectos que había. Y ya con todo seco pues empecé a montar de nuevo el parachoques, poniendo las molduras que ya había lijado y pintado anteriormente. Volví a poner la parrilla y los antiniebla. Y ya coloqué el parachoques sobre el frontal. Al colocar el parachoques también hay que tener en cuenta que hay que ajustar la aleta derecha que quitamos anteriormente para que todo quede en línea. Y bueno, aquí daba el proyecto por finalizado, pero al sacarlo vi un bollo que tenía en la aleta trasera izquierda y dije, venga, voy a intentar sacarlo. Así que lo calenté con la pistola de calor y luego con una ventosa fue tirando en diferentes posiciones hasta que al final salió. Se quedó bastante bien, pero aún le quedaba un bollo e intenté quitarlo con esto, que son como unas ventosas que pegas con silicona y luego con una máquina pues vas tirando de ellas. Y después de probar varias veces y en diferentes puntos pues quedó bastante bien. Y ya por fin os dejo con el antes y el después. Y bueno, hay muchísimo que mejorar, pero la verdad es que estoy bastante contento de cómo ha quedado, en función también de cómo estaba el coche, claro. Se notan mucho las marcas de la lija y las imperfecciones, y bueno, el corte de color entre la aleta y la puerta se nota bastante, aunque es el mismo código de color, se supone. Pero creo que son cosas que la próxima vez con un poco más de cuidado y ojo se pueden mejorar bastante. Y nada, si os ha gustado pues suscribiros, porque en el próximo proyecto vamos a restaurar un coche y además vamos a hacerle bastantes modificaciones tanto mecánicas como estéticas.